uno escucha a una feminista, ¿y qué es lo que dice la feminista? ¿Para qué van a ser un hombre con discapacidad? Hay vidas que no merecen ser vividas, van a ser en la pobreza, van a ser síndrome de Down, y lo disfrazan en un discurso romántico. Y el ecologista, ¿qué es lo que plantea? Hay demasiadas personas en el mundo, y uno dice, bueno, si hay demasiadas personas en el mundo, ¿por qué en vez de aniquilar a un niño por nacer, no te aniquilas a vos mismo y haces un poco de espacio? Basta ya de este cáncer global que quiere robar lo más valioso que tengo, que es mi libertad. Y basta ya de querer engañar, de vender ilusiones de sus intenciones, cabrones, y yo no les creo. Bienvenidos, mi nombre es Luis Alzogaray y en este video tengo una entrevista muy especial, la verdad, un honor para mí estar conversando con Horacio Justo. Él es fundador junto a Agustín Laje de la Fundación Libre, además es escritor. Bienvenido, Horacio, y bueno, muchas gracias por aceptar la invitación para este humilde espacio que es este canal, ¿no? Comenzando recién, así que bueno, muchas gracias y bienvenido. En primer lugar, muchísimas gracias a vos por la invitación, el honor es mío, y en todo lo que podamos colaborar estamos siempre prestos a servir. Somos todos, sin excepción, instrumentos al servicio de un bien mayor, así que me siento honrado con poder participar y colaborar con este espacio, y especialmente con contar con gente de bien como ustedes, que están trabajando del otro lado, que tanto hacen por esta causa. Muchas gracias, Horacio, y bueno, la verdad que me honra tenerte aquí en este espacio. Quisiera comenzar un poco, bueno, ya hablamos con Nacho Bosler sobre lo que es el ecologismo. Esto sería como una segunda parte de esa entrevista. La verdad que estuvo muy interesante en todo lo que comentaba Nacho, y ahora, bueno, querría complementar un poco con vos ciertos aspectos que quedaron. Y bueno, él comentaba que el ecologismo es parte de lo que se viene dando en la nueva izquierda, ¿no? Con respecto a otras ramas como es el indigenismo, el feminismo, la ideología de género. Y yo querría preguntarte, desde tu conocimiento, ¿qué opinás cuál es la relación que tiene el ecologismo, por ejemplo, con estas causas como es el feminismo, el aborto? ¿Cómo podemos relacionarlas a esas causas entre sí? Bien, el punto de conexión sería esencialmente, y lo que vamos a pasar a desarrollar en la presente ponencia, la unión que hay en cuanto a las políticas antinatalistas. Esto se va a notar particularmente una vez que finalice el periodo pandémico. Una vez finalizada la pandemia, tal como se está viviendo actualmente, lo que va a marcar la agenda política internacional va a ser dos grandes variantes. En primer lugar, una suerte de recrudecimiento de lo que son las tecnologías eco-friendly, más particularmente el mercado global en torno al ecologismo, que es un tema específico de la economía mundial, donde China se posiciona como eje, vaya paradoja. Y en segundo lugar, la idea de la sobrepoblación. Cuando surja este debate en torno a la sobrepoblación, que si bien ya se viene gestando desde 1968 en adelante con Paul Ehrlich, con la escrita de bomba demográfica, ciertamente va a tomar una consideración particular a instancia no solo de la ONU, sino de una serie de agrupaciones, ONGs, espacios políticos que se hagan eco de dicha agenda. Esta agenda, que insisto, tiene como característica en común, no solo del ecologismo o del feminismo, sino de varios espacios progresistas, cientificistas por definición, que ven al ser humano en una suerte de retorno al pensamiento malthusiano, en el cual pareciera ser que en un planeta Tierra, como actualmente es la realidad nuestra, que albergaría a más de 14.000 millones de seres humanos y donde solo hay 6.000 millones de seres humanos, hay una suerte de sobrepoblación. Sí considero que puede haber una suerte de densidad demográfica, pienso en este momento desde Capital Federal hasta México DF, pero de allí a plantear sobrepoblación, creo que la realidad corre por otro lado. Simplemente en vez de citar a Bjorn Lomborg en El ecologista escéptico o tantos científicos que han demostrado dicha farsa, podría simplemente invitarlos a que cada uno analizara lo que es el Google Earth al contemplar cómo existe una serie de espacios vacíos
susceptibles de población que actualmente no están destinados ni a producción ni a albergar seres humanos. Ahora bien, vamos a entrar en un plano más teórico para darle un contenido de sustento a lo planteado. Para esto tenemos que empezar a indagar ya no solo en el ecologismo per se o el feminismo per se, sino a uno de los precursores de las ideologías, particularmente a Jean-Jacques Rousseau, aquel pensador nacido en 1702 en Ginebra, que engendró un pensamiento filosófico muy particular que lo van a ver que es constante en las corrientes ecologistas. Dice dicho pensador: todo está bien al salir de las manos del autor de la naturaleza, todo degenera en manos del hombre. Tal como se ve, es habitual ver que en el ecologismo existe una suerte de mito del buen salvaje, del hombre que en nuestra naturaleza estaba hermandado con la madre tierra, pero que luego la propiedad privada, la religión, la civilización occidental es lo que degenera, es lo que destruye, es lo que incentiva el espíritu predatorio. Entonces, acá se ve incluso un paralelismo posterior con Nietzsche, que plantea el siguiente postulado propio del ecologismo y propio de las políticas antinatalistas del feminismo. Dice Nietzsche: la tierra tenía una piel y esta piel tenía enfermedades. Una de estas enfermedades, por ejemplo, se llama hombre. Se va a notar constantemente que para el ecologismo, como para ciertos espacios del feminismo, pienso en este momento en el nexo que hay entre ambas ideologías en Petra Kelly, siempre está esta idea de que el hombre es un cáncer para el planeta. El ecologismo, que en sí mismo no es más que una expresión de una nueva izquierda, entiendes, una izquierda que apunta más a lo cultural que a lo material, posee una serie de variantes. Yo tomo la tesis particular de justamente Antonio Negri. Hay una pluralidad de reclamos, está el animalismo de Peter Singer, el abolicionismo de Stephen Wise, está el ecologismo marxista de Marcuse con André Gorz, pero siempre gira en esta idea de la lucha en contra de la sociedad occidental. Este es el punto en común. Esto, como diría Chantal Mouffe, es lo que singulariza esta pluralidad de reclamos. Y aquí hay una teoría interesante, porque siempre se sostienen en la teoría malthusiana, es decir, una idea, una teoría desmentida por la propia realidad, por la innovación del propio hombre, una teoría de Malthus que sostenía que la población aumenta exponencialmente en forma geométrica, es decir, 1, 2, 4, 8, 16, mientras que los elementos de la naturaleza, los elementos de la producción, los elementos de la alimentación, crecen en forma aritmética, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá se empiezan a plantear estos futuros distópicos, futuros de una suerte del fin de la humanidad, y aquí es donde realmente importa ver que en esencia el ecologismo, al igual que el feminismo, plantean la necesidad abierta de reducir la población en pos de mantener el beneficio económico. Incluso esto se ve en Margaret Sanger, fundadora de la IPPF, en realidad funda la Liga de Control Familiar ya en 1916 en Nueva York y luego se expande la American Planned Parenthood a instancia de la ONU, es que aparece la IPPF con organizaciones de la India, sostenía esta misma visión eugenésica. ¿Cuál es la visión eugenésica? Lo dice un plan para la paz 1932 Margaret Sanger. Ni negros, ni latinos, ni discapacitados deben reproducirse. Y este es el fondo de la cuestión, porque mediante estos discursos buenistas, espirituales, de hermandad con el planeta, sigue subyaciendo este discurso cientificista darwinista que lo toma tanto Margaret Sanger como lo tomó en su momento Karl Marx. Esta idea de, bueno, que solamente cierta parte de la población se pueda reproducir, una suerte de selección, ya no natural, sino incluso artificial. Entonces, aquí está el fondo de la cuestión donde comparten agenda tanto un espacio como el otro. Una idea de que solamente algunas selectas personas sean capaces de reproducirse. Y de hecho el mundo gira en torno a este fenómeno, no solamente con el ecologismo, el feminismo, incluso con el postmodernismo, donde se retoma esta idea de Margaret Sanger, que solamente los ricos, mediante la reproducción artificial, sean los que se reproducen, y paulatinamente ir en desmedro incluso las personas con alguna suerte de discapacidad o capacidad especial. Y fíjense en lo que ha sucedido con los niños síndrome de Down, cómo paulatinamente han mermado su tasa de natalidad, porque al ser detectado antes del tercer mes,
incluso con un aborto inducido químico, ya se puede eliminar dicha vida, lo cual es una barbarie, porque se habla del progreso indefinido, lo que progresa es el cambio técnico, pero la moral humana sigue teniendo la misma naturaleza caída desde hace 5.000 años. Entonces, yo creo que es importante en este punto reflexionar qué hay detrás de cada ideología. Claro, la verdad que me parece muy interesante todos los puntos que estás tocando y especialmente cuando hablas de cómo se referían personajes como Margaret Sanger con respecto a la discapacidad. Bueno, yo les cuento a las personas que van a ver el video que yo soy una persona ciega o no vidente, no tengo problemas con el uso de la terminología y pude observar lamentablemente estos últimos años que comenzaron a militar a favor del aborto personas con discapacidad que se hacen llamar femidiscas. Incluso hay un grupo de feministas que se hacen llamar feministas sordes, incluso usan esta falacia que es el lenguaje inclusivo, que me parece muy interesante lo que vos estás planteando, Horacio, para que estas personas se puedan dar cuenta, y en general las personas con discapacidad, de cómo la nueva izquierda busca de alguna manera terminar o eliminarnos a las personas que tenemos alguna discapacidad, ¿no? ¿Vos qué podés opinar sobre esto y qué le dirías a las personas con discapacidad para que no sigan estas ideologías de izquierda que van contra nosotros mismos, ¿no? Contra las personas que tenemos alguna discapacidad? La verdad que me parece muy interesante. Bueno, en primer lugar, yo lo que les diría a las personas es, a ver, la denominación no define el ser. Es decir, a mí me podrían decir que soy una persona inteligente o me podrían decir que soy una persona ignorante y no por cómo me definan es lo que yo soy. En todo caso, habría que buscar una serie de propiedades para definirlo. Claramente yo estoy más cerca de la ignorancia que de otra cosa. Pero en ese sentido, no hay que quizás perder tanto tiempo en esta suerte de cómo se denomina cada quien a cada cual. Sí es importante un punto que has tocado, porque la izquierda per se tiene una visión que quizás a veces se confunde un poco con esta romantización que hace de las ideas. Uno ve que de repente se realiza una actividad en pos de personas con determinado tipo de capacidad y aparecen a hacer una suerte de bandera política a ciertos espacios. Pero lo real es que la izquierda es ante todo progresista y no me refiero a esta izquierda que uno piensa en esta revolución obrera de 1918. Me refiero particularmente a la idea del progresismo jacobino que viene enarbolado en nombre de la razón ya en la Revolución Francesa. Entonces, en nombre del racionalismo, siempre se ha buscado esta idea de que la ciencia y la razón humana definan el destino de la humanidad misma. Piénsese que incluso Francis Bacon quiso reemplazar a Dios por la ciencia, Robespierre quiso reemplazar a Dios por la razón, porque el pensamiento cientificista estuvo marcado desde el siglo XVI en adelante, cuando el método científico, tan anhelado por Descartes en su búsqueda de certeza, es lo que empieza a definir, bueno, busquemos en el fondo lo que subyace es, busquemos la perfección del saber, busquemos la perfección del ser. Entonces, este pensamiento eugenésico, este pensamiento de que sea la ciencia, de que sea la perfección, que sea el dato preciso lo que define la naturaleza humana, ha sido una constante en el progresismo, en esta idea del progreso indefinido. Por eso van a notar que hay una suerte de determinismo detrás del discurso romántico. Uno escucha a una feminista, ¿y qué es lo que dice la feminista? ¿Para qué van a ser un hombre con discapacidad? Hay vidas que no merecen ser vividas, van a ser en la pobreza, van a ser síndrome de Down, y lo disfrazan en un discurso romántico. Y el ecologista, ¿qué es lo que plantea? Hay demasiadas personas en el mundo, y uno dice, bueno, si hay demasiadas personas en el mundo, ¿por qué en vez de aniquilar a un niño por nacer, no te aniquilas a vos mismo y haces un poco de espacio? Ahora bien, es siempre esta idea verticalista propia de la izquierda de la Revolución Francesa, porque tuvo tres grandes principios de la Revolución Francesa: constructivista, verticalista y racionalista. Y allí se ampara justamente este racionalismo cientificista que es propio del progresismo. Es decir, determinar, es un determinismo propio de la ciencia, así como la ciencia puede determinar que el calor en todo momento dilata los cuerpos metálicos, bueno, así también intenta determinar qué vidas merecen ser vividas y qué vidas no merecen ser vividas. Lo más cínico es que luego son los que enarbolan las banderas de diversidad. Esto es lo más cínico, porque de hecho la verdadera diversidad, curiosamente, corresponde a los conservadores, tal como lo plantea Russell Kirk, en el respeto a las diferencias que pueden existir en las distintas comunidades y la no interferencia en las mismas.
La verdad muy clara tu ponencia, Horacio, y bueno, creo que muchas personas van a poder reflexionar después de escuchar tu mensaje, y creo que lo que hace falta ahora es que muchas personas puedan abrir los ojos con respecto a ciertas ideas que se nos quieren imponer, y siempre está bueno, como vos bien lo haces, basarse en lo que son los datos, sobre todo más allá de los relatos, ¿no?, que nos quieren hacer creer. Y bueno, me parece muy interesante, bueno, también lo comentábamos con Ignacio Bosler, que están preparando un libro, ¿no? Quisiera que nos puedas comentar sobre los proyectos que tenés, un poquito para también ir conociendo lo que quieras comentarnos o adelantarnos. Bueno, el proyecto que estamos preparando con Ignacio Boller es justamente afrontar lo que es el ecologismo en términos culturales, haciendo una suerte de síntesis de los principales intelectuales que han habido por detrás del mismo: André Gorz, Paul Ehrlich, Ivan Illich, Brian Dominic, Petra Kelly, y luego demostrar algunas series de mitos. Él particularmente está enfocado en lo que es la visión específica del calentamiento global. La parte que me corresponde a mí es la visión específica de la sobrepoblación. Como siempre he sido pro vida, quizás fue como la división natural que hicimos entre ambos. Él está más vinculado a la parte económica, maneja más los conceptos de propiedad. Yo estoy más en la parte más cultural. Y básicamente es esto, ver que después que pase la pandemia, el fenómeno que se viene, hay dos fenómenos fundamentales como discurso hegemónico global, que es el sobrecalentamiento del planeta, que es un modelo teórico fallido, ya desmentido por el propio Villon Lombard, y la idea de la sobrepoblación. Y esto es lo que es la agenda que se está marcando a nivel mundial. Por eso hay una cultura del descarte, con el niño por nacer, la tercera edad, una merma hacia ciertas personas con discapacidad, que es lo más cínico que hace la izquierda, porque son los primeros en salir a defender los supuestos derechos, y después nos demostramos que si de ellos dependiese, que no nacería ninguno. Entonces, el libro apunta a ese fenómeno más que todo cultural, de que la gente de repente ha creído que ecología equivale a ecologismo, y el ecologismo es una ideología. Como toda ideología, es un reducto, es una abstracción, es un desfasaje de la realidad, está totalmente separada de la realidad, pero intentan explicar la realidad en forma absoluta, casi como emulando el sistema hegeliano. Intentan explicar desde una reducción en forma absoluta toda la experiencia del hombre. Así que bueno, ese es un poco el proyecto libre, y mi proyecto particular está como director de la Resistencia Radio, que le he dedicado tiempo, esfuerzo y mucho amor, como así también a mi humilde canal, donde intento transmitir algunas ideas, también en mi Instagram, que trato de subir reflexiones día a día para tratar de separarnos un poco en la medida de lo posible de lo que es la banalidad, y buscar profundizar algunos pensamientos, pero como siempre una vida tranquila. Así que esos son mis proyectos, no más que eso, digamos. La verdad que quiero felicitarte por tu canal, muy exitoso, siempre las transmisiones que realizas, los videos muy interesantes, y bueno, más que nada, Horacio, quiero agradecerte por el tiempo, por la buena predisposición que tuviste desde el momento que nos contactamos. Y bueno, sé que tenés otras actividades también, pero me gustaría que podamos tener otra entrevista también abordando otras temáticas, y cuando quieras también contás con este humilde espacio para presentar tu libro, para hablarnos de tu libro junto a Ignacio, o lo que quieras compartir. Contás con este espacio, y bueno, nosotros desde acá queremos aportar nuestro granito de arena para dar la batalla cultural, y también comenzar a hablar de estas cuestiones de discapacidad, ya que yo desde mi lugar no quiero que se adoctrine a las personas que también tienen alguna discapacidad con este relato progre que se viene dando. Y bueno, ese es uno de los objetivos que tengo. Y bueno, muchas gracias, Horacio, por tu tiempo y por el espacio que hiciste para charlar conmigo hoy. El honor es mío, pido mil disculpas, no puedo dedicar más tiempo, tengo justo ahora otra conferencia más, pero ya se volverá a realizar otras ponencias. Es para mí un honor colaborar en lo que pueda, en lo que yo pueda servir, y trataré de estar siempre. No duden en pedir, y estamos siempre dispuestos a ayudar en cuanto sea posible. Muchísimas gracias de corazón, realmente. Muchísimas gracias a vos, Horacio, y bueno, nosotros nos estaremos encontrando en el próximo video. Deja de mirar a corto plazo y piensa que esto que quieres para tus hijos, pero ni siquiera está tan lejos. Hay ya una dictadura de interés a plazo fijo. Han pervertido las leyes para